fin a la policía de la moral en Irán. Así lo anunció la Fiscalía General de ese país en declaraciones recogidas por medios locales. Esta ha sido una de las exigencias del movimiento popular de protesta que inició hace 3 meses tras la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial y que ha dejado entre 300 y 450 muertos. Indonesia evacuó alrededor de 2.000 habitantes de la isla de Java en inmediaciones del volcán Semeru, que entró en erupción esta madrugada. Las autoridades decretaron alerta máxima en la zona, en donde el año pasado un evento similar dejó al menos 50 muertos. Inicia la segunda fecha de octavos de final de la Copa del Mundo en Qatar. Francia, Polonia, Inglaterra y Senegal se disputan este domingo 2 cupos a los cuartos de final, una fase para la que Argentina y Países Bajos ya consiguieron su entrada. Tenemos el reporte de nuestro enviado especial. Esta es una nueva actualización de Noticias en France 24. Bienvenidos, soy Daniela Blandón. Comenzamos en Irán, donde la Fiscalía General anunció el fin de la Policía de la Moral, que desde 2016 vigiló los códigos de vestimenta, basada en la ley que reimpuso el uso del velo después de la Revolución Islámica. La decisión es vista como una concesión hacia los manifestantes que por 3 meses han resistido la represión de las autoridades tras la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia de esa cuestionada fuerza. Samuel Salgado nos cuenta más. Una decisión histórica en un régimen teocrático. El fiscal general de Irán anunció el fin de la Policía de la Moral. La Policía de la Moral no tiene nada que ver con el Poder Judicial y ha sido abolida por quienes la crearon. Un intento por sofocar 3 meses de protestas dentro y fuera del país, que dejan al menos 450 fallecidos luego de la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, bajo custodia de esa fuerza por no portar bien el hijab. Irán también anunció que revisa la ley que desde 1983 exige que las mujeres porten el velo. Y sin dar detalles, el presidente Ebrahim Raisi habló de flexibilidad en la implementación de la Constitución. Los fundamentos islámicos y republicanos de Irán están arraigados constitucionalmente, pero existen métodos para implementar la Constitución que pueden ser flexibles. Según la ley, a partir de los 7 años, las niñas deben usar el hijab y todas las mujeres, desde la pubertad, deben cubrirse la cabeza y llevar ropa holgada en público. La Policía de la Moral patrullaba las calles de Irán desde 2006 para hacer cumplir el código de vestimenta. Y aunque fue reformada en 2016, limitada a reportar infracciones sin tomar decisiones definitivas ni castigos, en septiembre de este año Mahsa Amini fue arrestada y golpeada, lo que según grupos de derechos provocó su muerte 3 días después en un hospital de Teherán, dejando en evidencia casos de violencia similares. Pese a los recientes anuncios, los manifestantes convocaron para el lunes una huelga de 3 días, con el objetivo de mantener la presión sobre el régimen de los ayatolás. Y no muy lejos de ese país, en Siria, docenas de manifestantes enojados por la crisis económica asaltaron la oficina del gobernador en la ciudad sureña de Sueida y prendieron fuego a partes del edificio. Una persona falleció. Hubo intercambio de balas y los medios estatales dijeron que fueron quemados archivos y documentos oficiales. Más temprano, más de 200 personas se habían reunido alrededor del edificio pidiendo la salida del presidente Bashar al-Assad. Y el volcán Semeru, ubicado en la isla indonesia de Java, entró en erupción esta madrugada. Las autoridades elevaron el nivel de actividad a 4. Este es el más alto de la escala de alerta, lo que implica peligro para zonas pobladas. También fueron ordenadas evacuaciones de unas 2.000 personas en la región, en la que el año pasado la erupción del mismo volcán dejó al menos 50 muertos y miles de desplazados. Hemos preparado escuelas y salones en las aldeas cercanas. Los prepararemos hasta que el puesto de observación de Semeru declare que es seguro regresar a casa. Cuando lo sea, podemos pedirles que regresen a casa, pero si aún no es el caso, deben permanecer en nuestros refugios. Y comienza ya la segunda fecha de los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Con Francia ya enfrentando a Polonia en el primero de 2 partidos. En el segundo encuentro del día, la selección inglesa se medirá ante Senegal, el campeón africano, en busca del pase a cuartos de final.
Nuestro enviado especial Juan Pupiales nos contó más temprano detalles sobre los países con más representación de hinchas en este Mundial 2022, un evento futbolístico en el que las autoridades estiman la asistencia de más de 1 millón de aficionados provenientes del extranjero. Los aficionados del Reino de Arabia Saudita son la mayor representación de visitantes en este Mundial de Qatar 2022, según los datos publicados por la FIFA. Hasta la fase de grupos, 77.000 aficionados de este país han acudido a esta primera instancia y se hicieron sentir, y de qué manera, en los 3 partidos que disputó su selección, incluyendo esa sorpresiva victoria contra Argentina en su debut en este certamen, victoria que no fue suficiente para que el Reino avanzara a octavos de final. El segundo país con mayor representación aquí en Qatar es la India, con 56.000 aficionados, un país que vibra por el cricket, pero en donde también hay una pasión por el fútbol. El tercer lugar es para los aficionados de Estados Unidos, con 36.000 aficionados. El cuarto lugar es para los británicos, para el Reino Unido, con 30.000 aficionados, un país con una enorme tradición de fútbol. El quinto lugar es para una delegación latinoamericana, para México, que cuenta hasta la fase de grupos con 25.000 visitantes aficionados del Tri, que no pudieron ver cómo su selección avanzaba a octavos de final, algo que no ocurría desde hace 44 años. Sorprende la ausencia de Argentina en este ranking particular, dado que en cada partido del albiceleste hemos visto una nutrida presencia de los hinchas de este país. El más reciente ejemplo en esa victoria contra Australia en los octavos de final. Sin embargo, sí se hicieron sentir en el partido con mayor número de aficionados que hemos tenido en este Mundial. Hablamos del encuentro de la fase de grupos entre Argentina y México, precisamente, que contó con 88.966 espectadores, un récord de asistencia en un mundial desde la final de la Copa Mundo de 1994. Eso sí, este partido no es el que contó con más escándalo, por decirlo así, según estas estadísticas de la FIFA. El partido con el mayor número de decibelios que hemos vivido hasta ahora fue el encuentro entre Uruguay y Corea del Sur en la primera fecha de la fase de grupos. Y además de Qatar, los hinchas del fútbol también los ojos de los hinchas están en Brasil, donde la estrella del fútbol Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, sigue internado en un hospital de Sao Paulo y se encuentra en cuidados intensivos. Tras reportes no confirmados de que había sido movido a cuidados paliativos, el deportista de 82 años emitió un comunicado diciendo que se sentía fuerte y con esperanza. El mundo del fútbol y los aficionados esperan su pronta mejoría. Andrés Granadillo nos tiene más detalles. Buenos deseos para el rey del fútbol. El estado de salud de Pelé crea preocupación en todas partes del planeta, tras la noticia de su hospitalización. Edson Arantes do Nascimento fue internado en el hospital israelita Albert Einstein el pasado martes 29 para una reevaluación del tratamiento de quimioterapia para el tumor de colon. Todavía está en tratamiento y el estado de salud se mantiene estable. Futbolistas y organizaciones del mundo esperan su mejoría, como Kylian Mbappé, Rivaldo Jr., la FIFA, la Conmebol o el equipo Santos de Brasil. En pleno mundial en Doha, los fans del astro no reconocen a otro como él. Pelé significa mucho. Es el mejor del mundo. No tenemos ningún otro como Pelé. Tienen a Maradona en Argentina. Brasil tiene a Ronaldo como el segundo mejor, pero Pelé es el primero, el más importante. Pelé, de 82 años, es considerado como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. El periodista Patricio de la Barra, en entrevista para France 24, analizó su importancia deportiva. La verdad es que Pelé para mí fue uno de los mayores íconos del fútbol mundial. Un jugador que superó todas las marcas, marcó más de 1.000 goles, incluso estuvo en diversas partes del planeta. Yo lo conocí en Chile, incluso cuando era pequeño, y él ya era un gran astro. En 1958, recordemos que venció ese primer mundial y de ahí para adelante se tornó para mí el mejor jugador o el mejor atleta de la historia. Según el periódico Folha de Sao Paulo, la quimioterapia del astro fue suspendida y ahora está bajo cuidados paliativos. Y en otras noticias del día, mientras la invasión rusa de Ucrania está a punto de entrar en su 10º mes, la ciudad de Jersón, en el sur del país, fue bombardeada el sábado en la noche, provocando una ola de incendios que dejaron al menos 2 heridos. En las últimas semanas se ha recrudecido el ataque en la región, desde que fuerzas ucranianas retomaron el control de su capital, lo que ha dejado a gran parte del país sin electricidad, mientras se prepara para un largo invierno.
Semanas de bombardeos rusos sobre infraestructuras civiles críticas han dejado a gran parte del país sin electricidad, inclusive también sin suministro fiable de agua. Millones de ucranianos se enfrentan ahora a meses de mal tiempo y temperaturas bajo cero, con sus ciudades y pueblos en ruina. Veamos el informe. Kalinovka, Ucrania. El invierno pasado, esta pequeña ciudad al suroeste de Kiev era el hogar de unas 5.000 personas. Ahora, tras 9 meses de guerra, está en ruinas. Los pocos residentes que quedan luchan por satisfacer sus necesidades diarias. Es difícil para todos, quiero mi casa. Quiero vivir en paz y que mi hijo y su novia tengan un lugar donde vivir, porque ahora no tienen vida, no es vida. Se están construyendo rápidamente viviendas de emergencia y serán necesarias. Las temperaturas invernales en Ucrania caen a menudo hasta los 25 grados bajo cero y permanecen así durante semanas. Al sur, en Jersón, recientemente liberada, las fuerzas rusas expulsadas siguen bombardeando la ciudad, mientras los trabajadores de electricidad se apresuran a reparar las líneas eléctricas bombardeadas. Cuando empezamos a reparar, el bombardeo comienza inmediatamente. Parece que nos ven o que alguien les informa. Ha ocurrido muchas veces. Reparamos las líneas eléctricas y al día siguiente tenemos que volver a repararlas. El invierno también ha llegado aquí. Los residentes dependen de la luz de las velas para iluminarse, mientras que el gobierno ha instalado tiendas de campaña de emergencia a las que la gente puede acudir para calentarse y cargar sus teléfonos. Moscú ha respondido con semanas de bombardeos sobre las instalaciones civiles de electricidad y agua luego del éxito de la contraofensiva del ejército ucraniano. Una campaña destinada a quebrar la voluntad de la población de seguir resistiendo y que, según la ONU, puede ser un crimen de guerra. Y de Ucrania pasamos a Francia, en donde los miembros del Partido Conservador, los republicanos, eligen hoy a su próximo líder. Una figura llamada a enderezar el rumbo del partido que salió debilitado de las más recientes elecciones frente al movimiento de Emmanuel Macron y la extrema derecha. 3 candidatos compiten para reemplazar a Christian Jacob. El favorito es Éric Ciotti, quien ocupó el segundo lugar durante las primarias presidenciales el año pasado y está en el ala más a la derecha del partido. También compite Aurélien Pradi, un candidato más joven y más centrista. De ser elegido, ha prometido un relanzamiento del colectivo que incluye cambiar su nombre y sede. El tercer nombre es Bruno Retailleau, líder republicano en el Senado francés. Alrededor de 1.700 focas en peligro de extinción fueron encontradas muertas en la costa del mar Caspio, en Dagestán. Según las autoridades locales, aún no se ha establecido el motivo del deceso y la cantidad de animales muertos podría aumentar. Los especialistas de la Agencia Federal de Pesca de Rusia y la Oficina del Fiscal Ambiental están inspeccionando la costa y recopilando datos para la investigación de laboratorio. Y en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro dijo haber alcanzado un acuerdo con el grupo ELN, el Ejército de Liberación Nacional, para el retorno de indígenas desplazados a su lugar de origen en los departamentos occidentales de Chocó y Risaralda. Los diálogos de paz con la única guerrilla que no ha depuesto armas en el país fueron suspendidos en 2019 tras un atentado a una escuela de policía y retomados en Venezuela el pasado 21 de noviembre bajo el nuevo mandato de izquierda. El jefe de Estado colombiano lo calificó como el primer logro significativo en poco menos de 2 semanas de conversaciones. El primer punto de acuerdo que logramos con el ELN en escasa una semana que llevan estos diálogos es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas en veras a sus resguardos, con garantía de no repetición y de retorno. Y terminamos este informativo en Australia, en donde la policía acusó de 6 delitos relacionados con terrorismo a Neil Christopher Prakash, de 31 años, sospechoso de ser un miembro de alto perfil del grupo Estado Islámico. Prakash fue arrestado en Turquía en 2016 y extraditado hace 2 días a Australia, que en 2018 lo había despojado de su ciudadanía. Las acusaciones en su contra, que incluyen participar en actividades hostiles en el extranjero, apoyar a una organización
organización terrorista y defender el terrorismo conllevan penas que van desde 5 años hasta la cadena perpetua. Como él, las autoridades estiman que unos 230 australianos han viajado a Irak y a Siria para tomar las armas desde 2012. Con esto damos fin a este informativo en France 24. Quédense con nosotros.